Estamos hoy a sábado de no sé qué día de julio, 11 de julio del año 2020. Y bueno, ya haremos unas pruebas prácticas el día de hoy respecto a solicitar información pública y haremos el ejercicio con un municipio, el municipio Los Reyes La Paz. Así que vamos a hacer, vamos a hacer pruebas, ¿no? O cualquier municipio si quieren, ¿no? Lo podemos hacer con el gobierno de la Ciudad de México, lo podemos hacer con el INAI, etcétera. Lo importante es que todos vayamos utilizando estas herramientas. Acuérdense que el fundamento constitucional de pedir información pública lo encontramos en el artículo 6 de la Constitución. Toda la información pública, toda es de acceso público. Toda información pública debe entenderse todos los archivos, todos los documentos. Por documentos entiéndase oficios, memorándums, minutas, circulares, acuerdos, reglamentos, leyes, planes, programas, contratos, facturas, estimaciones, todo el papel, todo el audio, todo lo que es video que sea generado por los entes públicos, entiéndase por entes públicos, municipios, secretarías de Estado, organismos públicos descentralizados, autónomos, del ámbito municipal, estatal, federal, toda la información pública, reitero, toda es pública. ¿Está claro? Toda. Pero existe la regla de que a toda la regla general existe excepciones. Lo que no es público es la información reservada o la información de datos personales. La información reservada es aquella información que se relaciona con asuntos de seguridad interior, dirían algunos clásicos, información de Estado, pero información de Estado significa algo relacionado con la guerra, con la inteligencia, algo que pudiera comprometer la seguridad nacional, algo que pudiera comprometer el orden, la paz, etcétera. Ahorita, ya después vamos a entrar a esos detallitos en otras sesiones. Nada más que quiero que no lo pierdan de vista. El otro supuesto son los datos personales. Aquí está, datos personales. Por datos personales tiene que ver la información confidencial que puede administrar un ente obligado. Por información confidencial, entiéndase, puede ser el nombre, la edad, el domicilio particular, el correo electrónico particular. Agárrense, es la imagen, eso está muy cuestionado y por cierto lo refuté, pero hay un criterio del INAI que dice que la imagen de los servidores públicos no es pública, se me hace una tontería. Si son servidores públicos, su imagen es pública. La persona que me atiende una ventanilla, o el policía o el inspector que me supervisa, yo necesito conocerlo realmente, ¿no? Pero lamentablemente hay un criterio del INAI, criterio que no significa que sea todavía cosa juzgada. Se puede impugnar vía amparo, pero bueno, esa es otra ruta legal. Las firmas, por ejemplo, son también información privada. Bueno,
Las firmas, por ejemplo, no del funcionario, la firma de los servidores públicos es pública, pero las firmas que pueda tener un ente de una persona particular también se le considera privada. Es cuando una autoridad niega la información. Acuérdense que el artículo 16 constitucional establece que en todo acto de molestia la autoridad debe hacerla por escrito, de manera fundada y de manera motivada, emitida por autoridad competente. Por lo tanto, si yo solicito información pública y la autoridad me niega la información, me lo tiene que hacer saber de manera escrita por el servidor público competente, fundando y motivando. Entiéndase por fundamentación que me tiene que señalar el precepto legal normativo aplicable, y entiéndase por motivación que la autoridad debe señalarme las causas, motivos y circunstancias por las cuales actúa en cierta forma. Cuando la autoridad me niega la información de manera fundada y de manera motivada, a ese acto en términos de las leyes de transparencia se llama prueba de daño. También veremos en otra exposición qué debemos entender por prueba de daño. Mientras tanto, les dejo este pequeño adelanto, ¿no? Entonces, recapitulamos. Toda la información, toda, es pública, excepto la información reservada o la información de datos personales. Cuando yo pido información, la autoridad está obligada a darme la información, porque es un derecho que yo tengo fundado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es una petición del octavo, no es decir, oye, autoridad, fíjate que yo, a ver, te pido, a ver si me das. No, ni más. Cuando yo hago una solicitud de información pública, estoy ejercitando un derecho y por lo tanto a todo derecho lleva correlativamente una obligación. Dame la información, autoridad. Y la autoridad, sí, ahorita te la doy, estoy obligado a darte la información. Ahora bien, los servidores públicos están sujetos a un régimen jurídico en el cual deben de dar la información. Es muy clásico en los gobiernos, en las administraciones públicas, que las autoridades no quieren dar información. Ay, perdónenme, como esto es una clase en vivo, me entran llamadas. Guadalupe, un favorzote, me están llamando. Pregunte, no vaya a ser el músico, no sé quién sea, a ver. Bueno. A ver, entonces, me desconcentré, ya que me perdí. Lo voy a tener que colgaron. Tengo que pensar que se ven equivocados. Oh, pues yo creo. Yo llaman, choca que me llamen, ya se me olvidó. ¿Qué dije? Está hablando de los servidores públicos que están sujetos a un régimen. Todos los servidores públicos están sujetos a un régimen. El servidor público es público, por eso es servidor público. Y el servidor público, existen niveles de servidores públicos. El servidor público número 1 es en el ámbito federal, ámbito estatal y ámbito municipal. No pierdan de vista eso. En el ámbito federal, el servidor público número 1 es el presidente constitucional. Número 2 son los secretarios de Estado. Número 3 son los subsecretarios. Número 4 son los directores generales. Número 5
son los directores ejecutivos. Número 6 son los directores de área. Número 7 son los subdirectores. Número 8 son los jefes de unidad departamental. A nivel federal es un monstruo la administración pública federal. Y homólogamente, lo que existe a nivel federal lo vamos a encontrar en el ámbito estatal. Número 1, gobernador constitucional. Número 2, secretarios de Estado. Número 3, subsecretarios. Número 4, directores generales. Y así sucesivamente son servidores públicos. Y en el ámbito municipal existe, número 1, presidente municipal. Luego le sigue el número 2, el secretario del presidente municipal. Y número 3 pueden ser los distintos secretarios municipales, también se les llaman directores, que son los que están subordinados al presidente municipal. Bueno, entonces no perdamos de vista que la administración pública es un monstruo que lo podemos ilustrar como si fuera una pirámide. Y entonces podemos ver las cosas ya sea de arriba hacia abajo o podemos ver las cosas de abajo hacia arriba. Es decir, algo así. Servidor público es este, como servidor público es este, como servidor público es este. Tan servidor público es el presidente de la República, como puede ser el jefe de unidad departamental, como puede ser inclusive la persona que pone un sello, el que está en la oficialía de partes. Ese también es servidor público. Lamentablemente, la educación de muchos trabajadores al servicio del Estado, coloquialmente llamados burócratas, son lo mismo, burócrata, trabajador al servicio del Estado o servidor público, tómenlo como sinónimo. Lamentablemente, muchos de los servidores públicos no están preparados, no están capacitados. Entonces, no están capacitados ni los presidentes, imagínense nada más. Y no me refiero al presidente en el ámbito federal, me refiero sobre todo a los presidentes de los ámbitos municipales. Existe un fenómeno muy relacionado con la corrupción que se llama patrimonialismo. Patrimonialismo es cuando llega un servidor público a un puesto y piensa que el puesto es propiedad suya, piensa que es propiedad privada. Entonces llegan unos y dicen, mi secretaria, mi chofer, mi mensajero, mi escritorio, mi computadora, ¿no? Y no tengo por qué darte información de nada. Craso error, porque es servidor público. ¿Por qué? Porque el salario con el que se le paga su secretaria, su mensajero, su chofer, su computadora, no es un dinero de procedencia privada, sino es de procedencia pública. Entonces, el dinero que es de procedencia pública es el que recauda el municipio, los estados o la federación conforme a la ley de ingresos. Y conforme al decreto de egresos, ese dinero sale y de ahí se le paga a los servidores públicos. Por lo tanto, el servidor público no puede tener esa visión patrimonialista de mi coche, ahora dame mi gasolina, ahora mis empleados. No, papá. No se te paga, no los pagas tú, en pocas palabras. El gobierno los paga. Y el gobierno los paga no porque quiera jugar el gobierno. Acuérdense del derecho constitucional, la arquitectura constitucional. Poder ejecutivo. ¿Qué ejecuta? La ley. ¿Quién hace la ley? El poder legislativo. El poder legislativo, ¿quién representa? El pueblo, la soberanía popular. Entonces, la soberanía popular, los legisladores emiten leyes para que el poder ejecutivo ejecute, cumpla. Hay muchas leyes.
y hay muchos servidores públicos también. Entonces, es muy importante también que vayamos distinguiendo la competencia. Hay servidores públicos, bueno, la organización administrativa, en derecho existe una materia que se llama derecho administrativo, pero también hay un conocimiento muy técnico especializado al tal grado que existe una licenciatura que es licenciatura en administración pública, y también existe un conocimiento que se llama administración. La administración consiste en cómo una organización colectiva de personas la vamos a organizar para que cumpla una determinada finalidad. Por ejemplo, ¿para qué carajos existe una Secretaría de Educación? Pues para que dé servicios ¿de qué? ¿De salud? No, servicios de educación. ¿Para qué existe una Secretaría de Protección Civil? Pues para que dé servicio ¿de qué? De protección civil. En el nombre de la dependencia o del ente está el objeto o la finalidad. Eso se llama, en materia jurídica, se llama competencia. Entonces, en el ámbito federal existe una Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es su objeto? Pues las relaciones exteriores de México con el mundo. En el ámbito estatal existe una Secretaría de Movilidad. ¿Para qué sirve? Pues todo aquello que tiene que ver con la movilidad, entiéndase transporte público, entiéndase metro, entiéndase taxis, En el ámbito municipal existe una dirección de rastros o una dirección de mercados públicos. ¿Para qué sirve? No, pues es todo lo relacionado a los mercados públicos del municipio. Entonces, es importante que entendamos que toda esta organización de servidores públicos se rige conforme a la ley. Si no hay una ley, debe de haber un reglamento. Si no hay un reglamento, debe de haber un manual. Pero sea lo que sea, debe de haber un documento que diga: a ti, director de jurídico, te corresponde esto, y tú, director de gobierno, te corresponde esto, y tú, jefe de salud, esto, y tú, jefe de educación, esto, y tú, jefe de obras, esto. Es importante que vayan identificando todas esas leyes, reglamentos, manuales, porque es lo que nos va a decir cuál es la competencia que tienen los servidores públicos. Bueno, entonces, seguimos entonces con el tema de la, ¿cómo se llama? De la información pública. La información pública, por lo tanto, ustedes la pueden pedir y la pueden pedir por vía SAIMEX. En la Ciudad de México es información pública, Infodef, existe la plataforma Infodef. A nivel federal existe la Plataforma Nacional de Transparencia, y bueno, es la manera en que ustedes desde su casa pueden pedir información, utilizando obviamente una herramienta que es el Internet. La pueden pedir de manera presencial, es decir, acudir directamente a la Oficina de Información Pública del ente público obligado a pedir información. O la pueden pedir, insisto, la pueden pedir de manera electrónica, a través de Internet. La pregunta es, ¿la piden con fundamento en el 8º constitucional o en el 6º? Sexto constitucional, Beatriz, no 8º, porque la información pública es un derecho, no es una petición. Petición significa cuando le pides algo a la autoridad y casi se lo pides de súplica. Ay, autoridad, por favor, te pido que me hagas esto y esto, por favor. No, ni más. Información pública es, a ver, autoridad, exijo cuentas.
y tú tienes la obligación de rendir cuentas. Aquí es importante que ustedes desarrollen la mentalidad republicana. La mentalidad republicana está por encima de la mentalidad política partidista. La mentalidad política partidista es, ay, es que soy de los del partido color café, y los del partido color café somos muy buenos, no, ni más. Mentalidad republicana significa que ustedes tengan la concepción de que vivimos en una república. En una república hay ciudadanos y hay gobierno. Y el gobierno y los ciudadanos se rigen en un sistema democrático. Democracia significa que a todos nos atañe la cosa pública, por eso se llama república. Si el servidor público me dice, hey, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te interesa saber cuánto dinero gasta el municipio? Pues cállese, sonso, porque el servidor público, por eso es público, administra la cosa pública, y porque yo soy ciudadano, y porque vivimos en una democracia, y porque el gobierno no es una monarquía. No le estoy pidiendo nada al dueño de México, o al dueño de Chalco, o al dueño de Iztapaluca, o al dueño de la Miguel Hidalgo. No, yo como ciudadano que vivo en un ámbito democrático, vivo en una república, estoy exigiendo cuentas de los servidores públicos por los cuales nosotros votamos. ¿Sale? Bueno, vamos a entrar a la parte práctica, vamos a hacer un ejercicio. Antes de entrar a la parte práctica, la información pública es de oficio o es a petición de parte. Esto, no pierdan de vista esto. Yo tengo derecho a la información pública. Muy bien. La autoridad tiene la obligación de darme la información pública que yo le requiero con fundamento en el texto constitucional. Pero la autoridad me lo va a decir ya sea de manera oficiosa o a petición de parte. La información pública de oficio, su propio nombre lo dice, es que la autoridad me lo va a dar sin que yo se lo pida. Y por eso la autoridad cada 3 meses debe de actualizar su información pública, dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Y estas obligaciones de transparencia los encontramos en la Ley de Transparencia. Las obligaciones de transparencia, por lo tanto, señala que los entes públicos deben de publicar en los portales de las páginas web de sus respectivas entidades, deben publicar la información relacionada con el directorio de los servidores públicos, la normatividad, currículum vitae de los servidores públicos, sus correos electrónicos, sus teléfonos institucionales, tiene que publicar los contratos de obra pública, los contratos de adquisiciones, las convocatorias de licitaciones públicas, los indicadores, todo el presupuesto, todo eso lo tienen que publicar. Cuando es información pública de oficio, y lo tienen que hacer cada 3 meses. La otra forma, regresamos a esto, la información pública es de oficio o la información pública puede ser que a petición de parte. Petición de parte significa que yo voy a pedir la información acudiendo a la Oficina de Información Pública del ente obligado solicitando la información o ¿cómo la puedo pedir? ¿A través de qué forma?
Del a, portal, bueno, de a internet. través del portal de internet, el sistema Infomex, por la Plataforma Nacional de Transparencia, o por ejemplo en el Estado de México por SAIMEX, o por cualquier entidad de la República Mexicana, debe de haber un sistema que me permita hacer esas solicitudes de información. Como hubo en el 2014 una reforma constitucional que creó una ley general de transparencia, esa reforma constitucional y esa ley permitió que exista una plataforma nacional de transparencia. La plataforma nacional de transparencia, ustedes se tienen que dar de alta. Así como se da uno de alta en el Facebook, se da uno de alta en el Twitter, etcétera, pues dense de alta en la plataforma nacional de transparencia, llenan sus datos, su nombre y ¡pum! Ahí está. Pregunta, ¿lo puedo hacer de manera anónima? Sí. ¿Lo puede hacer el santo en el mascado de plata, el ratón Mickey Mouse o el nombre que ustedes quieran? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ustedes son ciudadanos. El derecho a solicitar información pública no es una cuestión de índole privado, es una cuestión de un índole público. Lo que ustedes, su esposa, su esposo, con quién se casan, con quién no, lo que hay en su casa, en qué se van a gastar su dinero, esos son rollos privados. Pero saber la obra pública, las luminarias, las patrullas, etcétera, esos son asuntos de interés público. Y lo puede preguntar Juanito, Pedrito, María, Susanita, lo puede preguntar cualquier persona. ¿Por qué? Porque es un asunto de orden y de índole público. Por eso las leyes de transparencia regula pretensiones y derechos subjetivos públicos, no derechos subjetivos privados. Por eso no es necesario que ustedes dejen sus datos verdaderos. Lo quieren hacer, háganlo. Yo les platico, yo a título personal, yo lo hago. Yo lo hago porque a título personal yo creo en el honor, ¿no? En la honorabilidad, ¿no? Y por eso a mí no me da vergüenza pedir información, porque estoy ejercitando un derecho. Eso se llama ciudadanía. Yo tengo el carácter de ciudadano y lo pido. ¿Por qué? Pues porque soy ciudadano y me llamo fulano. Y cuando quieres nos vemos, ¿no? Finalmente uno abogado perionero, ¿no? Pero si no quieren ser perioneros ni nada, pues no, ya, búsquense un Arias, llámense Beatriz Guzmán, y ahí pidan información y ya, y total, ¿no? Se pone nombre de niño o de niña, lo que quieran y pidan información. Bueno, ahora sí ya, vamos a entrar a materia. Ámbito municipal, estatal o federal. Vamos a compartir una pantalla y vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, ya les dije que soy nuevo en esto y de repente, pues no sé, a ver, espero no quedar mal. Ahí está. Perdón, una pregunta. Ajá. Yo hace tiempo me di de alta en el INAI. Ajá. Pero cuando quise entrar a los pocos días o en el plazo que se me estableció en aquel momento a checar mi cuenta y o la respuesta, jamás me volvió a dejar entrar. Pues a lo mejor se te olvidó la contraseña. No, le puse la contraseña, incluso si no me recuerdo había un apartado donde podía solicitar mi contraseña nuevamente, pero jamás me volvió a decir. Pues, y lo hice con 2 correos diferentes. Pues ahí sí desconozco, yo tengo años manejando esto. No quiero ser presuntuoso, yo fui fundador de estos sistemas, y yo nomás que me tocó del lado del servidor público. Entonces,
Pues ahora sí que yo empecé mis pirinos desde el punto de vista del gobierno. A ver, ¿si se ve la página? Pregunto. Sí. Ok, entonces estamos en la página del municipio Los Reyes La Paz. Chequen el menú. Aquí está transparencia. Oprimimos y vean la información. ¿Sí se ve? Que haya entrado a la sección de transparencia. Pregunto. Ah, no, se regresó, ahí está otra vez con los cursos de verano, cineclub. Ah, ¿no se ve? Chirriones. A ver, entonces No, déjeme. Es que les digo que no le sé. A ver. No, pues no me gusta esto. A ver. ¿Se ve lo que estoy viendo? nuevamente son lo de cursos de verano, la pantalla principal. La pantalla principal. Ay, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que se presenta ahora una ventana en crop. A ver. ¿Se ve? Pregunto. Página de transparencia. Ahí está. Ahora bien, aquí, en este ejemplo, Hipomex significa que aquí vamos a encontrar la información pública de oficio. Plataforma Nacional de Transparencia es la plataforma que les comentaba hace rato, que aquí pueden acceder a las plataformas de todas las entidades federativas y de todos los entes públicos obligados. La Gaceta Municipal, así como hay un diario oficial de la Federación, hay periódicos oficiales en el ámbito estatal, los municipios también tienen su Gaceta. Datos abiertos ya lo hablaremos en otras exposiciones. Consejo Nacional de Armonización Contable, existe una ley que es la Ley de Contabilidad. La Ley General de Contabilidad establece también unas obligaciones públicas de oficio de carácter financiero que en el ámbito federal, estatal, municipal, se debe de publicar información financiera. Entonces, aquí dan clic y también van a encontrar ¿cómo se llama? Van a encontrar la información pública financiera. Necesitan tener conocimientos, obviamente, de contabilidad, mínimo saber qué es un ingreso y qué es un egreso, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es una obligación, qué es una cuenta por cobrar, etcétera. Bueno, y Fortasec, chequen esto, Fortasec significa el Fondo de Seguridad Social, el Fondo de Aportación de Seguridad Social, eh, bueno, perdón, el Fondo de Aportaciones en materia de seguridad pública, que es otro rollo, pero también es un rollo muy interesante porque esto nos permite ver cuánto dinero da la federación a los municipios para que los municipios compren patrullas, adquieran chalecos, armas, pero también para que a los policías se les dé capacitación. No perdamos de vista que a partir del 2008 hubo una reforma constitucional y que esa reforma constitucional fue en materia de implementar un nuevo modelo de justicia penal. Este nuevo modelo de justicia penal fue acompañada por un nuevo modelo de policía. Entonces, muchos de los abogados están con el rollo de los juicios orales,
pero también no deben perder de vista que también a partir del 2008 hay un nuevo modelo de policía. Entonces, en teoría, algún día tendremos los policías así como los policías estadounidenses, ¿no? Hasta el uniforme bonito y todo, ¿no? En teoría, ¿no? Y a ver cuándo tengamos unos policías así. Mientras tanto, pues echar soldados disfrazados de Guardia Nacional porque no nos alcanza digamos, la infraestructura para llegar a tener una policía de esa altura. Pero el Fortasec, acuérdense, va encaminado a eso, va encaminado a ir dignificando y teniendo mejores policías. Bueno, entonces, aquí por cuestiones técnicas, hagan de cuenta que yo quisiera que cuando abro una pestaña me doy cuenta que no se ve, ¿verdad? Por ejemplo, le acabo de dar un clip y no se ve, ¿verdad? A la nueva página, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces me regreso otra vez para que vayamos viendo lo que quiero que sigan viendo. A ver, otra vez, vuelvo a iniciar. Es que le di un clic a donde decía Hipomex. Ahora sí ya lo ven, Hipomex. Esto es la obligación que tiene, en este caso, el ente público con el que estamos haciendo el ejercicio, que es el municipio de Reyes La Paz. Esto es la información pública de oficio. Chequen todo lo que, sin que ustedes pidan información, el municipio de los Reyes La Paz, pero puede ser cualquier municipio, Nesa, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, el que ustedes quieran. Y hice este ejercicio con el Estado de México. Lo pueden hacer también conforme al sistema InfoDF de las leyes de la Ciudad de México. Lo pueden hacer con la alcaldía Cuauhtémoc, con la alcaldía Álvaro Obregón, con la alcaldía Iztapalapa. Lo pueden hacer con cualquier secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Secretaría de Educación de la Ciudad de México, Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, etcétera. Lo pueden hacer con cualquiera. Bueno, esto, chequen, estamos hablando del caso del Estado de México, dice artículo 92. Bueno, si nos vamos nosotros al periódico oficial, ¿sí se ve o no se ve el periódico oficial? No, ¿verdad? No. Otra vez vuelvo a estar presentando, les digo, No. tengo que salirme. Son las limitaciones de estos recursos tecnológicos. Me parece que en el Zoom sí puede uno navegar, ¿no? Pero yo no le voy a decir nada a Google porque me vaya a bloquear la cuenta y se vaya a enojar. Se vaya a poner celosa Google Meet. Es una maravilla Google Meet. Bueno, a ver, periódico oficial. ¿Ya lo ven? Está cargando la información, ¿no? Bueno. De repente se me olvida que no es lo mismo lo que yo veo a lo que ustedes ven, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si de repente me estoy sacando los mocos, ¿verdad? Y ahí ustedes me ven, yo pensando que están viendo la captura, ¿verdad? Bueno, a ver, ahí está. Vean, este es el periódico oficial, perdón, hay una página web del Estado de México que se llama Sagitel. En la Ciudad de México existe la página que se llama Consejería Jurídica Leyes. En el ámbito federal existe una página que era muy buena, pero la dejaron caer, que se llama Orden Jurídico. Entonces, en esas páginas web van a encontrar ustedes información pública de oficio. Bueno,
pero van a encontrar la legislación, leyes, reglamentos. Bueno, en el caso del Estado de México, esta es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Y bueno, vamos aquí a encontrar que esta es la ley. El derecho constitucional es el artículo 6º, pero la ley reglamentaria es la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de México. Vuelvo a ser yo súper repetitivo, no perdamos de vista que vivimos en un país que es una república federal, existen 32 estados, por lo tanto cada entidad federativa también tiene su propia ley de transparencia. Existe la ley de transparencia de acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, que ¿a dónde aplica? En la Ciudad de México. La ley que estamos nosotros ahorita ejemplificando es la ley del Estado de México, la ley de transparencia del Estado de México. Bueno, entonces chequen, artículo 92, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada, de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información por lo menos de los temas, documentos, políticas que a continuación se señalan. Y chequen, fracción primera, marco normativo obligado, su estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas, objetivos, indicadores, chequen, no quiero ser repetitivo, vean toda la información pública. El directorio de todos los servidores públicos, la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos. Abusados, para los que quieren litigar materia familiar, con que sepan que el deudor alimentista no da dinero y es servidor público, miren, aquí pueden saber su salario. Los gastos de representación de viáticos, número total de plazas y de personal de base de confianza, contrataciones de los trabajadores llamados honorarios, perfil de puestos, información, versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses, información de los programas, subsidios, estímulos, apoyos. Miren todo lo que se da, chequen nada más toda la información. De repente dicen, ay, es que no sé qué pedir. A ver, primero, antes que nada, antes que agotes y pidas información pública a petición de parte, dale un vistazo al portal web y investígate qué información pública de oficio ya está disponible. Porque es cuestión que nada más entres, navegues y vayas ahí como ratón de biblioteca buscando y vayas encontrando si está esa información. Entonces cheque nada más todo lo que hay. La información sobre procesos y resultados, sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación. Abusados, porque esto tiene que ver con la contratación pública, que es donde también se da un nicho de corruptelas. Todo lo que tiene que ver con la materia de adquisiciones u obra pública, ahí lo van a encontrar. Desde la convocatoria, nombres de participantes, área solicitante, dictámenes, contrato y sus anexos. Esta es una maravilla de información como no se imaginan, sobre todo los anexos de los contratos. Partida presupuestal, origen de los recursos, especificando si son federales, estatales, municipales, convenios, informe del avance físico y financiero. ¿A poco no es una maravilla de veras? Convenio de terminación, finiquito, todo lo que tiene que ver con las facturas, que tienen que ver con las estimaciones, con la carátula, todo eso es esto. ¿Cómo se enteraron que la estera de luz costó mucho dinero? Pues a través de la información pública de oficio. ¿Cómo se puede enterar que la biblioteca que construyeron en su municipio costó otro precio?
o peor, que ya la pagaron y ni siquiera está terminada, que pavimentaron calles, que construyeron un kiosco, que cambiaron luminarias. ¿Cómo se enteran con esto? Adjudicaciones directas. Bueno, todo esto tiene que ver con una materia que es ley de adquisiciones y ley de obras públicas, que es materia de otro tema. Ahorita estamos hablando de la información pública de oficio. Vean todo lo que hay. Bueno, van a dar ya las 10, pero iniciamos tarde, entonces terminamos ya ahorita más o menos a las 10:15 terminamos. Continuamos. Está toda la información pública. Chequen nada más. Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, autorizaciones. Por ejemplo, yo quiero investigar cuántas bases de taxis existen otorgadas por la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuáles están? Porque pueden darse casos que haya bases de taxis pirata. Así como hay taxis pirata, puede haber bases de taxis pirata. Entonces, pues tengo que navegar en el portal de la página web, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, de la Secretaría de Movilidad, y me meto a la información pública de oficio en la fracción que corresponda, porque las leyes locales, hagan de cuenta que es un parecido de la ley general. La ley general de transparencia da los lineamientos y las leyes locales hagan de cuenta que copian esos lineamientos. Bueno, entonces, este artículo que está en la ley de transparencia del Estado de México debe de existir en la ley de transparencia de la Ciudad de México. Bueno, chequen, métanse por favor a investigar cuántas bases de taxis, cuántas rutas de transporte. Bueno, aquí está. Sin que ustedes pidan la información pública a petición de parte, de oficio, debe de estar. Entonces, chequen. Informes de los avances programáticos presupuestales, padrón de proveedores y contratistas. Es muy dado que cuando hay un nuevo gobierno municipal, estatal y federal, surge también una nueva generación de empresarios que dan de alta a sus empresas. Y esas empresas nuevas ganan las licitaciones. Y eso también es una situación irregular, porque como que se medio presta al sospechosismo, ¿no? De que hay una corruptela. Bueno, entonces ustedes pueden saber qué empresas son las que ya están registradas y pueden suministrar información, pero pueden suministrar, pueden vender bienes o pueden prestar servicios públicos. Bueno, entonces, recomendaciones de derechos humanos, miren, es muy amplio. Cada uno de ellos, inclusive, amerita un estudio detallado. Entonces, imagínense, son 52 obligaciones específicas que de manera oficiosa la autoridad tiene que informar. Entonces, daría pie a que día por día veamos una y les vaya yo explicando en qué consiste cada una. No lo haremos porque obviamente ese es un curso introductorio, pero ustedes tienen la responsabilidad de ponerse a estudiar. Bueno, entonces, ¿ya vieron todo esto? Bueno, regresamos, quitamos la presentación. ¿Ya vieron cómo el artículo 92 de la ley de transparencia del Estado de México establece toda la información pública de oficio? Bueno, ahora bien, regresamos a nuestro caso práctico. ¿Cuál es nuestro caso práctico? El municipio de Los Reyes, La Paz. ¡Tatán! Lo que acabo de decir en la ley, en el portal de información pública de oficio del municipio del Estado de México, Los Reyes, La Paz, vamos a encontrar que aquí están las 52 obligaciones específicas que tiene el municipio, conforme al artículo 92.
Normatividad aplicable, estructura orgánica, organigrama, facultades de cada área, metas, vean, indicadores, vean, remuneraciones, perfil de puestos, declaraciones patrimoniales, agenda de reuniones, registro de solicitudes. Fíjese, todo lo que uno solicita, aquí se va guardando, ¿eh? Este es un banco de datos, un banco de datos abiertos, muy rico, que también deben aprender a navegar. Bueno, servicios, requisitos, trámites, presupuesto. Vean nada más todo lo que acabo de decir de la ley, aquí lo encuentran. Lamentablemente Google Meet tiene la limitante de que si yo lo oprimo, yo veo la información. Si yo le doy un clic, por ejemplo, de aquí, de donaciones en dinero autorizadas, actas del Consejo Consultivo, si yo le doy un clic ahí, yo veo esa información, pero ustedes no la ven. Pero yo los invito a que ustedes vayan navegando. Quizás haga un tutorial también de esto para que los vaya yo acompañando, lo comparto para que ustedes lo vayan viendo también. Pero ahí se dan cuenta toda la información que hay. Bueno, entonces, cuando ustedes digan, regresamos al MIT. La información pública de oficio, perdón, la información pública, toda es disponible. ¿Cómo la encuentran? ¿De oficio o a petición de parte? Pueda que a lo mejor ustedes quieran, ya tengan la información. Entonces, antes de mandar información pública de oficio, acuérdense que tienen que verificar si esa información ya está disponible. Pueda que ya está disponible. Ahora miren, les voy a platicar algo también de la información pública de oficio. Lamentablemente tenemos gobiernos con servidores públicos, no quisiera yo decirles incompetentes, pero muchos servidores públicos no tienen el perfil, no tienen el conocimiento. Y algunos teniendo el perfil y teniendo el conocimiento, pues no tienen la eficiencia o no tienen el compromiso, no son buenos servidores públicos, son flojonazos. Y entonces, el quien está obligado a tener actualizada esa información pública de oficio, ¿qué creen? No la actualiza. Entonces ustedes se meten ahí, ay, voy a encontrar aquí la información, verán clic, ¿y qué creen? No hay nada. Y eso es frustrante. ¿Por qué? Porque se está incumpliendo la ley. Porque si no está la información pública de oficio, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues la pedimos. Y pedir la información pública es meternos ya al sistema SAIMEX, en el caso del Estado de México. Y entonces es hacer una solicitud de información pública. Vamos nuevamente a regresar, en el caso del Estado de México. A ver, no sé si ahí dice SAIMEX, que es la información pública, nada más que no abrí, tengo que abrir una pestaña de SAIMEX. Pero de este ya hice un tutorial, yo les pido que chequen el tutorial, porque ese tutorial es el que les va a decir, a ver, Meet, dejé de presentar, a ver, vuelvo otra vez a presentar, vamos a entrar, ahí está. Si no está la información pública de oficio, pues ahora vamos a pedir la información pública a petición de parte. Para ello tenemos que tener, mi usuario es Guacha, ahí la contraseña no se ve, pero oprimo y no se van a dar cuenta de lo que hay, pero hay un menú, hay un tutorial que hice del sistema SAIMEX. Yo les pido que vean ese tutorial. Bueno,
Ustedes ingresan ahí y realizan ustedes su solicitud de información. Ojo, yo siempre he dicho, si pides uvas, te dan uvas. Si pides habas, te dan habas. Pedir información pública no es escribir cartas a los Reyes Magos. Es un acto que obviamente lo puede hacer cualquier ciudadano. Pero si el ciudadano tiene una formación jurídica, tiene una formación legal, navega en Internet, analiza los boletines de comunicación social, analiza los informes de gobierno, cruza la información que pueden encontrar ustedes en el portal de transparencia presupuestaria, analiza los estados de cuenta de los portales de la información pública contable que se hace conforme a la Ley General de Contabilidad, analiza los datos abiertos. Entonces, cuando hace una solicitud de información pública, la tiene que hacer bien. ¿Por qué? Porque del otro lado, acuérdense que se van a encontrar un servidor público que a lo mejor tiene la idea patrimonialista, y a lo mejor la tiene patrimonialista porque su jefe también tiene una visión patrimonialista, y a lo mejor ellos dicen, no, ¿y para qué quieres saber eso? No se la des, no se la des. Ese es un caso, pero también se puede dar otro caso. ¡Chin! Ya nos cayó en la movida. Híjoles, ¿cómo supo eso? ¿De dónde lo sabe, no? A veces quienes están del lado del gobierno de repente suponen cosas que no son ciertas, ¿no? A veces en el gobierno existe la presunción de que hay un informante ahí que anda dando la información. No, de veras, muchos funcionarios son así de brutos, pero no es eso. O sea, realmente quien maneja bien la información pública sabe qué pedir, a dónde pedir, quién tiene la información. Entonces, por eso yo les decía, tienen que saber pedir ustedes información pública, para que entonces, pues se las den a petición de parte, ¿no? Entonces, me parece que con esto ya desahogamos el tema de hoy, de la información pública que pueden ustedes obtener de manera oficiosa y la información pública que pueden ustedes obtener a petición de parte. Antes de que concluya, yo les decía que tenemos unos servidores públicos, no me gusta calificarlos así, pero tenemos unas leyes de primer mundo. Ni Suiza, ni Finlandia, que son los paraísos así jurídicos, por así decirlo, de ciudadanía, ni esos países tienen las leyes que nosotros tenemos. Tenemos una chulada de leyes como no se imaginan. ¿Pero qué creen? Tenemos unos servidores públicos que dependiendo del nivel, lo son. En teoría, a nivel federal, deben de estar los mejores servidores públicos. De tal manera que si yo pida información, ellos tengan la capacidad para responderme. O que estos servidores públicos actualizan la información pública de oficio. Entonces, si es así, qué padre, tienen la obligación, son personas cumplidas, son personas responsables. Pero imagínense en un municipio donde, sin demeritar los presidentes municipales, hay unos muy buenos, pero si el presidente municipal tiene primer año de secundaria, pues sus amigos pues han de tener primaria. Y yo no subestimo a la gente que tenga educación básica, pero lamentablemente la educación es una barrera cultural. Entonces no saben qué es más, les va a llegar un Infomex, ¡ay! Se van a espantar, ¡ay! ¿Y qué le interesa saber esta chismosa? ¿Qué le importa? ¿No? Y entonces, algo hay, algo quiere, y luego, nuestra poca cultura política es politizar los asuntos. Por encima de los partidos políticos existe una cosa que se llama república y hay algo que se llama democracia. Pero luego, fíjense, cuando yo hablo en esos términos, luego me dicen, no, es que usted odia al PG, usted es anti no sé qué. No, papá, estoy hablando de un nivel acá,
me voy a escuchar payaso, ¿no? Los que piensan en partidos políticos están aquí en un escalón menos. Cuando yo hablo de república, hablo de democracia, estoy en un nivel más alto. Entonces, cuando alguien de un nivel bajo te quiere juzgar con su parámetro, pues miren, quien está arriba, lo que tiene uno que dar es tolerancia, empatía. Me voy a escuchar payaso, ¿no? Hay cosas que no están preparados para saber, no están capacitados. Mientras no se capaciten, mientras no se quiten esas ganas mientras no se quiten esa soberbia y digan, ¿sabes qué? Aprende, porque la ley no es de un partido, la ley tutela algo importante que es la república y la democracia, y el artículo 41 constitucional dice que México es una república democrática. Entonces, si se dan cuenta, debemos de estar en un nivel mucho más alto. Los partidos políticos y los servidores públicos son temporales. El gobierno es prestado. Pero ya les dije que cuando uno es servidor público, yo acá, mi computadora, mi escritorio, mi secretaria, mi chofer, mi mensajero, y luego si son servidores públicos desequilibrados, no, pues mi secretaria, no, pues está guapa, no, pues trabaja para mí, no, pues véngase para acá, ¿no? Y bueno, ya, eso es corrupción, ¿no? Y acá mi chofer es mi cuate, y vete a mi casa y, bueno, hasta de los empleados públicos salen los empleados domésticos, imagínense a qué grados de corrupción no estamos, y dirán, no, es que yo no robo dinero, pues no robas dinero, pero desvías recursos. Corrupción no solamente es robarse el dinero, corrupción es que yo utilice un recurso humano o un recurso material. Ay, es que vivo en el trabajo en la Ciudad de México y vivo en Ecatepec, no, pues me agarro el coche, ¿no? Por ahí encontré una unidad administrativa que no sé cuántos coches tiene, creo que tiene como 9 coches. ¿Para qué quiere tantos coches esa unidad administrativa? O sea, mientras que me parece que la Procuraduría del Trabajo tenía 2 carros, o la Junta Local, no sé, en la Junta Local que hay que dar, los actuarios requieren carros, hagan de cuenta que se prestan el carro así para todas las juntas, una vez a la semana, y existen unidades administrativas que tienen hasta 9 coches, o sea, y aquí no estoy hablando ni de partidos, estoy hablando de un nivel mucho más alto, servicio público. Entonces imagínense que con esos niveles, pues es lo que hay. Ahora sí que esos servidores públicos nos tocó lidiar con ellos. Quizás dentro de 50 años México sea Noruega, Finlandia, ¿no? Ojalá seamos Noruega y no Nigeria, ¿verdad? Porque entonces, pues con eso hay. Entonces, hay que dar obviamente una batalla por el derecho a la información pública. Entonces, la batalla por la información pública es que cuando hay información pública de oficio y el servidor público no informa, ¿qué hay que hacer? Denunciar. Oigan, es que también déjenme decirles, les pagan re bien. O sea, un salario en el sector privado hambreado mexicano, porque de veras que sobrevivimos con salarios de hambre, de 5,000, 4,000 mensuales. Ya quien mejor le va gana 7,000, 8,000, ya te va bien. Pero muchos servidores públicos están sacando por lo menos 20,000, 40,000. ¿Y cuál es su obligación? Pues mantén la información pública de oficio actualizada. No, pues no, ni siquiera eso hacen. La ley de transparencia establece la posibilidad de hacer denuncias. Hay que denunciar, hay que denunciar. Eso es lo que hay que hacer, denunciar, porque hay que educarlos. Se escucha algo demasiado, muy idealista, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que educar. Y educar significa tienes que hacer, ¿no? Cuando sean padres, o tú bueno, tú ya eres mamá Beatriz, ¿verdad? Pero Daniel, cuando sea papá, ¿verdad? Pues tienes que educar. A ver, hijo, así se hace, chingado. Bueno, no anda groserías ni a cinturonazos, ¿verdad? Así era mi padre, cállese, ¿no?
No, hay que educar, pero ¿cómo se educa a los servidores públicos? Pues con denuncias para que se eduquen. Oye, te están pagando bien para que hagas esa chamba y no la haces, toma, ¿no? Para que te pongas a trabajar, ¿no? Y por eso yo, cuando hago solicitudes de información, yo sí meto mi nombre, digo, ándale, canijos, ¿no? Porque cuando fui servidor público, que lo fui a mucha honra, fui muy exigente. Y fui muy exigente porque dije, el ciudadano me lo exige. Yo ahora que soy ciudadano, también soy exigente. ¿Por qué? Porque lo fui de aquí como lo soy de acá. Al contrario, siendo ciudadanos debemos ser mucho más exigentes. Así que aprendan a navegar, investiguen. Esta clase la dejo grabada. Voy a hacer otros tutoriales para que vayamos adentrándonos más en estos temas. Ahora sí, ya concluí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo, bueno, profesor, una pregunta. Usted que comentaba con respecto a que se envía la pregunta, bueno, se solicita la información y en el caso que ellos no contesten, usted había comentado que en el Código de Procedimientos Administrativos había una temporalidad. ¿Cuál es ese artículo? Digo, No, porque me imagino que hay que invocarlo, ¿no? A ver, aquí va. Es una pregunta muy importante que tú dices. Los ciudadanos no estamos obligados a fundamentar y motivar. Quien está obligado a fundamentar y motivar es la autoridad. Todos los ciudadanos, todos los servidores públicos, cuando toman ocupación del cargo, protestan guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes. Ya sea en una ceremonia o en un documento, ni se dieron cuenta y firmaron la protesta. Bueno, entonces, si tú te estresas pidiendo información y en qué artículo lo dice y en qué ley, a ver, tranquis, tú eres ciudadana, no te estreses, tú pide la información. Pero ya vamos a la cuestión profesional. Si tú sabes derecho y ya navegaste toda la información pública, por lo tanto tu pregunta es muy técnica, muy precisa. Y entonces yo les decía hace minutos, si pides uvas, te dan uvas, si pides habas, te dan habas. Entonces, tienes que hacer preguntas muy técnicas porque ya estás pidiendo información precisa. Entonces, eso obliga a que el servidor público no te bate. Porque si tú pides una cosa así muy ambigua, pues te van a dar cualquier cosa. Te doy un ejemplo, ¿no? Dame el contrato de obra pública de la pavimentación de mi calle Pino. Y entonces, sobre calle Pino hay como, pues no sé, pues hay 2 contratos o no hay ninguno. Y te dice, pues no hay lugar, pues no hay nada. Pues pediste mal las cosas. Pero si tú hubieras dicho, solicito el contrato de obra pública número tal, que sobre los trabajos de pavimentación realizados de la calle Pino entre la altura tal y tal, coordenadas tal y tal, ahora que se hace hasta la georreferencia, entonces ya la pregunta ya es más específica. Ya hasta puedes citar el número de contrato, puedes citar hasta el importe. Es más, todavía te puedes ir más allá. Solicito las estimaciones realizadas y autorizadas por la supervisión de obra. Y solicito se me exhiban las facturas y las transferencias electrónicas o cuentas por liquidar certificadas que el gobierno federal, estatal o municipal realizó por concepto de esa obra pública. Pues, ¿qué crees? Tu información ya es más precisa. Pero para que llegues a ese nivel, ¿qué tienes que hacer? Ser un ratón de transparencia. Ser ratones que tienes que estar ahí horas. Si no te gusta estar horas, lo tuyo no es la transparencia. Dedícate al civil, vete a coyotear en la junta local ahí, a ver a quién timas, ¿no?
a ver qué haces, ¿no? Pero esto es transparencia. Y esta es una herramienta de los ciudadanos, de la sociedad civil. Hasta los políticos les interesa esto. Pero insisto, vuelvo a reiterar, cuando tú me dices de la ley que si encuentras en el Código de Procedimientos Administrativos, no. Vamos a ver en la siguiente clase el procedimiento para pedir información. O sea, ya vimos la información pública de oficio, vamos a ver todo lo que tiene que haber cuando pides información. Porque puede haber varios supuestos. Puede que la autoridad te lo dé de manera deficiente, te dé otra cosa, ¿no? O puede que a lo mejor no te conteste. Entonces, si no te contesta, tienes derecho a interponer ya un recurso e inclusive interponer un amparo. Que, por cierto, con las tecnologías digitales, apenas el Poder Judicial de la Federación está dando a conocer que ya existe el amparo en línea. El amparo en línea nació en el 2014-2015, pero hasta apenas con la pandemia ya se está empezando a popularizar. Bueno, el sistema Infomex existe desde el 2007. Entonces, toda la experiencia de juicios electrónicos y recursos desde el 2007. Entonces, es muy fácil, créanme que es muy fácil litigar en materia de transparencia. Es muy fácil. Nada más que tienen que hacer, esto es como un deporte, ¿no? Así, para ponerse, diría uno de mis ídolos, ¿no? Ponerse bien chuletones, ¿verdad? En materia de transparencia, ¿cuántas solicitudes de información pública tienen que hacer? ¿A los cuántas? No, pues, quizás son los 50, los 100, no lo sé. Yo he hecho solicitudes de información pública desde el año 2007 como servidor público y ya después fuera las hacía a otras dependencias. Estudié luego una maestría en Contraloría Social y me gustó. Y era servidor público y hacía solicitudes de información hasta que un día un alto funcionario del gobierno recibió una queja de un diputado y entonces me investigaron y me corrieron del gobierno por pedir información pública. Pero miren, cuando uno rompe los límites, ya le vale un comino. Por eso yo digo, yo sí doy mi nombre. O sea, ¿qué perdí? Perdí mi trabajo. Pues, ¿qué crees? Toma, ahora vas a perder el tuyo también por no responderme, ¿no? Porque lo que hay es pasión, ¿no? Tengo la pasión, ¿no? Y afortunadamente tienes la profesión para inclusive vivir de pedir informaciones, de pedir solicitudes de información pública. Que por cierto es parte de mis ingresos también, hacer esto. Entonces, para que vean que maestro, ¿a poco se vive de eso? Se vive de eso y vives bien además. Bueno, ahora sí ya, creo que ya contesté, Beatriz. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México te describe el procedimiento. Ahora sí, ya, ninguna pregunta, ya para dar por terminada. ¿Nada? No, profesor. Bueno, ya vimos que Daniel ya se acaba de despertar porque andaba ahí dormido, Daniel, ahí ya se despertó del soliloquio del profesor. ¿Sí? Jóvenes construyendo el futuro, esto es lo que hace. Luego dicen, ay, no habla bien el presidente. Jóvenes construyendo el futuro. Ahí está el claro ejemplo de que soy beneficiario del programa. Y estoy a favor, y lo digo con mucha honra, ¿eh? Y no es cierto que todos sean ninis. Bueno, nos vemos, cuídense. Buen fin de semana, hasta luego. Próximo sábado. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye.